Uy, ahora sí. Entonces vamos a iniciar. Eh, para el diseño del sistema de alcantarillado, nosotros debemos contar con el levantamiento del plano topográfico de la zona donde vamos a tender las redes de alcantarillado. Generalmente, para el diseño del alcantarillado, lo ideal siempre es trabajarlo de manera separada. Primero el sanitario y luego el de aguas lluvias o pluvial. En este caso vamos a iniciar con el alcantarillado sanitario. Es para un centro poblado en el municipio de Tenerife. Entonces, si conozcan por allá. El movimiento se llama Real del Obispo. La zona es bastante plana, una temperatura, pues, imagínense, cerca al mar, entonces es bastante elevadita, pero tiene algunos problemas de inundaciones. Entonces, debemos mantener igualmente lo que es la normativa exigida en la resolución 330 del 8 de junio del 2017, en el cual nosotros, si ustedes vieron las diapositivas, la cota a clave mínimo tenemos que iniciarlo en 1 metro, pero hay excepciones, en especial en las zonas planas, donde nosotros no podemos garantizar que a 1 metro nos pueda dar la pendiente mínima del 1% para que las aguas residuales fluyan adecuadamente y no vaya a haber sedimentación. Entonces, es muy complejo, es muy difícil. Entonces, sí nos permite la norma hacer ciertas excepciones y poder trabajar a profundidades menos de 1 metro. Entonces, aquí iniciamos determinando el caudal doméstico. Siempre partimos de acá, del caudal doméstico, para llegar por último, ahorita van a darse cuenta que es un proceso de realizar varias fórmulas para llegar a nuestro caudal de diseño. Pero iniciamos con el caudal doméstico. Este caudal de agua residual doméstico es igual al consumo de agua potable, que es la misma dotación, por la población futura, por el coeficiente de retorno. De acuerdo al nivel de complejidad, ustedes veían en la resolución 330 que ese coeficiente, dependiendo del nivel de complejidad, varía de 0,75 a 0,85. Entonces, nosotros determinamos, de acuerdo a ese nivel, cuál podemos dejar o aplicarlo dentro de nuestras fórmulas. Bueno, entonces, para la primera fórmula, para la segunda fórmula, simplemente despejamos el caudal de diseño. Es una zona de nivel de complejidad bajo, pero nos encontramos a alturas mínimas de menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces vamos a adoptar una dotación o un consumo de 140 litros habitante día. Por los habitantes, de acuerdo a la proyección de población de los censos de esa zona, eso es de 201 habitantes, y como es un nivel bajo, aplicamos el 0,85, dividido en 86.400. Otra manera de nosotros poder hallar el caudal de agua residual doméstica está dado también por el área de drenaje. Es la primera formulita que ustedes ven acá, que dice consumo de agua potable por la densidad de población, que son los habitantes existentes por la hectárea, por el área que está en hectáreas, por el coeficiente de retorno sobre 86.400. Cualquiera de esas dos fórmulas es válido. Entonces, ya llegando a determinar la fórmula, encontramos el caudal doméstico es igual a 0,2768 litros sobre segundo. Bueno, entonces, ya determinando el caudal de agua residual,
Bueno, acá se está dando explicación de dónde sale la dotación o el consumo diario total, la población futura o población servida, el coeficiente de retorno. Llegamos a determinar, ay, perdón, aquí voy a dar una sola página como para que pongan más atención en solo esa página. ¿Qué alcanzan a verla? Sí, señora, ahí se ve. Entonces, está como la explicación de la formulita que veíamos anteriormente. Entonces, cómo hallamos el consumo medio diario por habitante, que es la dotación, la estimación de la población futura, la estimación del coeficiente de retorno, los aportes de agua residual industrial. Este es otro parámetro de diseño que debemos tener en cuenta. Pues la zona donde nos encontramos es un corregimiento, es una zona rural, entonces no hay aporte de agua residual industrial. Entonces aplicaríamos el valor de 0. Igual el aporte de agua residual comercial. De acuerdo a la resolución, ay Dios, qué pena, regálenme un minutito, eso me llama. Esta es una cosa general. Demasiado bonita cuando la toqué. Demasiado bonita cuando la toqué. Me gusta. Es que desde pequeña no nada destrozado la vida porque casi todos los platos es con leche o con... Pero nada de lácteo, nada, ni... O sea, puros. Porque digamos en un chocolate, sí. En un yogur, sí. Pero así digamos la leche, la bolsa de leche, no. O sea, Milo, todo eso sí, pero... La gente que... La malteada, no. ¿No? Ni la avena, ni nada. No, la avena no. Pero eso fue a causa de algo. No sé. Olga, ¿puedes apagar el micrófono? Ah, ya lo pagué. Listo. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Entonces, en la localidad, espere, voy a abrirles el plano para ponernos en contexto qué es lo que nos entregan a nosotros cuando empezamos a trabajar el diseñito. ¿Ahí ya están viendo? Sí, señora, ahí se ve la No, pantalla. señora. Ah, pero se ve el Word. Ah, no. Ahí. Ahí ya lo Sí, ven mejor. señora, ahí sí. Ahí ya, sí, señor. Listo, entonces, inicialmente nos entregan un plano así. O si es el caso, pues realizamos la topografía, que tengamos la claridad de cómo están las curvas topográficas. ¿Sí? Cada cuánto está cambiando para poder determinar cuáles las cotas terrenos. Entonces, este es un planito, son apenas una serie de casitas. No me acuerdo cuánto eran. 8 más 7, 25 casas. Bueno, es un sistema muy pequeñito. Entonces, lo que nosotros hacemos es determinar primero dónde están ubicadas las casas y hacia dónde vamos a atender esas aguas residuales. Esas aguas residuales generalmente, pues, por gravedad, la idea acá es
siempre manejar todas nuestras descargas de agua residual de manera que vayan sin necesidad de hacer bombeos o por gravedad. Entonces, ubicamos la cota más bajita. Partimos desde la más alta para ubicar nuestro pozo inicial y llevamos al punto más bajo donde podemos ubicar nuestro sistema de tratamiento. Pues este es básicamente el plano. Entonces, ya con el plano topográfico, nosotros empezamos a ubicar los pozos de acuerdo a lo que nos dice la resolución. Los pozos se encuentran ubicados, se deben ubicar a longitudes que no sobrepasen los 100 metros, primera norma. Segunda, que cada cambio de dirección debemos ubicar un pozo. Entonces, ustedes ven acá, iniciando, donde dice pozo 1, será el pozo inicial, lo conducimos a con una longitud de 74,45 metros y ubicamos otro pozo ya en la zona verde y porque hay un cambio de dirección, lo bajamos y ubicamos el otro pozo. Pero en la zona ya donde está ubicado el pozo 3, vemos que es un área que inicia 8 casitas, entonces vamos a conducirla a la cota más baja, que es el pozo número 4, donde se encuentra el pozo 2 también, y de ahí nos dirigimos a la zona de descarga. Después es muy sencillo este ejemplo, como para que noten qué es lo que se necesita. Entonces, ya teniendo ubicado nosotros cómo vamos a direccionar esas aguas residuales, sacamos nuestra área aferente. Nuestra área aferente o tributaria es el agua que va a llegar a este pozo, al pozo 1, al pozo 2. Entonces, va de sección en sección. Entonces, cogemos la mitad, lo podemos hacer como en una figura geométrica, que en el diseño, ahí me ven las dos pantallas. Sí. Señora, ¿Alcanzan a ver ahí las dos pantallas? ¿dónde está está solo el plano? Ah, no. Entonces, espere. Es que- Se ve en planta y como el perfil, pero la mitad, solo la mitad del perfil. Ah, no, espere, a ver, entonces, sí, me deja compartir las pantallas doble. Entonces ya ustedes vieron el plano. El planito, pues ya cuando nosotros podemos utilizar una serie de programas, nosotros podemos utilizar el EPANET, que es gratuito, el WaterCAD, que debemos tener una licencia, el WaterGen, el SewerGen, bueno, eso que hay infinidad de programas muy sencillos, o nuestra tablita de Excel, que es como lo básico para poder ir metiendo la fórmula y que nos pueda dar la respuesta. También es una manera muy sencilla, aunque estos programas acá, ahora que terminemos la clase, les voy a compartir el ejemplo para que ustedes lo analicen y ya en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a ir desarrollando ítem por ítem. Pero quiero que ustedes se vayan enfocando como en el procedimiento que debemos llevar siempre en cualquier sistema de alcantarillado. Bueno, aquí en este programa, pues les explico cómo fue la metodología que se siguió. Pero en esta metodología que está muy desglosada, básicamente es lo que nos dice la misma resolución 330, todos los pasos que se deben seguir para el cálculo o el diseño de las redes de alcantarillado. Entonces acá partimos y vamos acá. En los aportes de agua residual industrial, entonces allá no tenemos industria, entonces el aporte de agua residual industrial va a ser de 0. De acuerdo al nivel de complejidad, el aporte de agua residual comercial es de 0.01 litros segundo hectárea.
porque hay un establecimiento comercial. A ver, hay una tiendita para que abastezca a todas esas casitas. Entonces le damos un valor de 0.01 litros segundo hectárea. El aporte de agua residual institucional, pues en este caso no encontramos ningún colegio, pero si hay algún colegio o alguna institución, puede ser una universidad, un hospital, una cárcel, entonces simplemente cogemos el valor que nos establece la resolución 330. Posteriormente a eso, ya nosotros habiendo determinado todos esos caudales, empezamos a determinar cuál es nuestro caudal medio diario de agua residual. El caudal medio diario de agua residual va a ser igual al caudal doméstico más el caudal de aguas residuales industriales más el caudal de aguas residuales comerciales más el caudal de aguas residuales institucionales. Esto es la suma de todos esos. Entonces ya veníamos con un caudal de 0.2768, le añadimos el 0.01 y ese sería todo, porque el resto es cero. Entonces acá ustedes pueden ver 0.28 más 0 más 0.01 más 0 nos da 0.29 litros segundo. Posteriormente debemos hallar nuestro caudal máximo horario. Ese caudal máximo horario es igual a nuestro caudal máximo diario por las fórmulas establecidas de acuerdo a, bueno, a la misma resolución. Entonces, tenemos que sacar varias fórmulas, que es aplicando la ecuación de Babi, que nos dice que el caudal máximo horario es igual al caudal medio diario por 5 sobre la población futura elevado a la 0.2. Pero esta población está establecida en miles. Entonces, se despeja caudal máximo horario es igual al caudal de diseño medio diario 0.29 por 5, que es una constante sobre la población. La población dijimos que era 201 habitantes. Esos 201 habitantes lo dividimos en 1000, entonces nos da 0.201. Y lo elevamos a la 0.2. Entonces, nuestro caudal máximo horario por el método de Babi nos da 1.56. Hay unas condiciones, y ahorita más adelante las vamos a mencionar. Seguido a determinar la ecuación de Babi, seguimos hallando la ecuación de Harman, que nos dice que el caudal máximo horario es igual al caudal medio diario de aguas residuales por 14 sobre 4 más la población futura elevado a la 0.5. En todos los casos, son todas estas ecuaciones para determinar el caudal máximo horario, la población está en miles. Entonces, despejando esa fórmula, nos da que el caudal medio diario es igual a 0.912. Hay una condición que debemos seguir y nos dice que el valor de F, que F es igual a 14 sobre 4 más la población elevado a la 0.5, lo mismo aquí arriba, es 5 sobre 0.201, eso es F, que ese F debe ser mayor o igual a 1.4 o menor o igual a 3.8. Eso no lo dice el artículo 134 de la resolución 330 del 2017. Entonces, como no cumplimos, ¿cierto? Porque en ambos casos nos dio, en uno nos dio 1.57 y en el segundo caso, en el método de Harman, nos dio 0.912. Entonces no estamos cumpliendo con lo que nos dice la resolución, entonces tenemos que seguir calculándolo por otro método. Está el método de Flores. Por el método de Flores nos dice que el caudal máximo horario es igual al caudal medio diario por 3.5, que es F, sobre la población elevado a la 0.1. Entonces,
ya despejando por el método de Flores nos da 1.191 litros. Entonces, por este lado, si nosotros vemos que F debe ser mayor o igual a 1.4 o menor a 3.8, dice de los valores anteriores tenemos Flores 1.191, Harmon 0.912 y Babi nos dio 1.56. Entonces, el único valor que más se ajusta, aunque no está tan ajustado, es el método de Harmon, que nos dio 0.912. Entonces, adoptamos este valor de caudal máximo horario de 0.912 por el método de Harmon. Y luego lo despejamos o lo aplicamos, perdón, para la fórmula de caudal de diseño de aguas residuales. El caudal de diseño para cada tramo de la red de colectores se obtiene sumando el caudal máximo horario más el caudal de infiltración más el caudal de conexiones cerradas. Igual en la resolución 330 nos dice que, bueno, acá dice en dónde se encuentra en el título D 3.2 de la resolución, pero conexiones cerradas nos dice que máximo podemos utilizar para conexiones erradas 0.2 litros segundo hectárea. Pero como vemos que este es un proyecto nuevo, pues se supone que debe haber un mínimo de esas conexiones cerradas, vamos a aplicar, sin embargo, el porcentaje de 0.05 litros segundo. Y el caudal de infiltración vamos a asumir, de acuerdo también a la resolución, de 0.30 litros segundo hectárea. ¿Por qué? Porque como los niveles freáticos de la zona donde vamos a trabajar el alcantarillado es bastante alta, es media alta la infiltración, y dadas esas condiciones, lo que nos dice la resolución es que si la infiltración es medio alta y nivel de complejidad bajo, debemos aplicar un valor de 0.3 litros segundo hectárea. Entonces ya con estos datos despejamos ahí sí nuestro caudal de diseño. Y este caudal de diseño luego lo vamos a aplicar a nuestra área tributaria y empezamos a determinar los diámetros. Entonces nuestro caudal de diseño va a ser igual a nuestro caudal máximo horario que nos dio de 0.912 más el caudal de infiltración determinado de acuerdo a la resolución de 0.3 más el caudal de conexiones cerradas. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos un caudal de conexiones cerradas a pesar de que sea un conjunto nuevo? Se da precisamente porque en todas las urbanizaciones se va a dar las conexiones de las bajantes de los tejados y los patios. Entonces, ahí nos van a llegar aguas lluvias. Siendo un sistema de alcantarillado sanitario, entonces debemos dejar un porcentaje de esas aguas lluvias que le van a llegar a ese alcantarillado sanitario. Siempre van a llegar las aguas residuales diluidas con esas aguas lluvias. Entonces, nuestro caudal de diseño va a ser de 1.25 litros segundo. Luego, empezamos ya nuestro diseño hidráulico del sistema, teniendo en cuenta que hemos determinado los parámetros que nos da el artículo 140 de la resolución 330, que para alcantarillado sanitario, ¿cuál es el diámetro mínimo? A los que sacaron 5 en las evaluaciones. ¿Cuál es el diámetro mínimo requerido para un alcantarillado sanitario? Yo vi un poco de 5.
¿Ah? Esto ya ustedes contestaron, les fue muy bien en los cuestionarios. El diámetro mínimo de un alcantarillado sanitario es de... ¿Quién me da la respuesta? Lean. Yo creo que esa me quedó mal, profe. ¿Será? Profe, Ah, había el 6, estaba el 10, estaba el 5. no, bueno. Yo creo que me confundí con las de domiciliarias, que era... Hay dos situaciones. Sí, ahí es un poco confuso. ¿En qué sentido, claro? La resolución nos dice que el diámetro mínimo para redes de alcantarillado sanitario es de 8 pulgadas, que es lo mismo a 200 milímetros. Pero también nos dice que en urbanizaciones y en especial cuando son poblaciones menores de 2.500, nosotros podemos empezar con un diámetro interno de 140 milímetros, que equivale a las 6 pulgadas, pero son casos excepcionales, porque generalmente para asegurar que las aguas residuales no vayan a completar, o sea, no se vayan a colmatar en el tubo con el 85%, siempre iniciamos con un diámetro de 8. Sí, son casos excepcionales que se dan con diámetros iniciales de 6 pulgadas. Hay que analizar el caso también, porque sí se puede empezar con 6 pulgadas, pero lo ideal es con 8 pulgadas. ¿Y la velocidad mínima de cuánto es? 0.45. Ajá, muy bien. 0.5. Sí, 0.45. Eso es cuando nosotros trabajamos con tubería plástica, en especial con PVC, ¿sí? Con Novapor. ¿Por qué? Esa es nuestra velocidad mínima ya en el colector de 0.45, pero realmente en tuberías de concreto o de gres no podemos permitir esa velocidad. La velocidad tiene que ser de 0.5 metros sobre segundo. Solo 0.45 se da si la tubería es de PVC, ¿sí? Bueno, ahora, entonces, dentro de nuestros criterios, siempre el diseño, para que sea aprobado tanto en las empresas de servicios públicos como en el ministerio cuando vayamos a buscar recursos, debemos indicar cuáles fueron nuestros criterios de diseño aplicados en esa topografía. Entonces debemos explicar nuestro diámetro mínimo, con qué vamos a iniciar, o si hay condiciones especiales, que no podemos iniciar con 8 sino con 6, de pronto porque ya es un conjunto cerrado y son de apartamentos pequeños. Ahí podríamos permitir de 6 pulgadas. Lo mismo la velocidad, explicamos también nuestro esfuerzo cortante medio. ¿Quién me explica qué es esfuerzo cortante medio? ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, Wilson. Aló, ¿Qué aló. entienden? Sí. Sí, Profe, Wilson. me escucha, buenas noches, qué pena, llegué un poquito Sí, Wilson, sí le tarde y estamos quedé sonando escuchando. es para el tema de colectores o para el tema de instalaciones internas, ya sea en un edificio o una casa. Las conexiones de 6 pulgadas, que se le cortó, No, pues, ¿no? aló, ¿me escucha? Sí, señor, ya le escucho. Ya, es que su merced estaba mencionando cuando ingresé sobre el tema de los diámetros de las tuberías y quería preguntar si están
hablando sobre el tema del colector. No, que cuál es el diámetro mínimo permitido para las redes de alcantarillado sanitario, de acuerdo a la resolución 330. Porque pues sí, porque pues es que para colectores pues eso varía, depende de la cantidad de usuarios que vayan a hacer, pero en viviendas digamos de unidades de 1 o 2 pisos se utiliza por lo general tubería principal en 6 pulgadas y el resto en 4 y derivaciones en 3 de acuerdo a lo que se vaya a usar. Ah, sí, Pero no sé si estaban sí. hablando de la parte de colector, digamos red matriz, o si estaban Sí, hablando señor. de las instalaciones internas en la construcción. No, nosotros de instalaciones internas, eso es tema de instalaciones hidráulicas. Acá estamos en alcantarillado, ya en los colectores principales, en las redes de alcantarillado sanitario. Entonces, para que tengan claro, para poblaciones menores de 2.500, el diámetro real permitido es de 140 milímetros, pero justificando, ¿por qué? Porque el nominal, que es de 160 milímetros correspondiente a 6 pulgadas, sí se da para esas poblaciones menores de 2.500, lo que eso es, son urbanizaciones o viviendas muy pequeñas, sí, en centros, sí, urbanizaciones que no sobrepasen los 2.500 habitantes. Pero generalmente lo que nos dice la resolución es que nosotros debemos trabajar siempre iniciando los pozos iniciales con un diámetro de 8 pulgadas. Eso era lo que le estaba diciendo. Y lo que hablábamos es que, ¿quién me define qué entienden por esfuerzo cortante medio? O lo mismo que es fuerza atractiva. ¿Para qué se utiliza eso? ¿Por qué es importante determinar esa fórmula? Porque nos dice lo siguiente, el valor del esfuerzo cortante medio debe ser mayor o igual a 1 pascal para el caudal máximo horario. ¿Quién me explica eso? ¿Qué entienden ustedes por eso? A ver, Claudia. Como pues haciéndolo como relacionado lo, en lo que vimos el semestre pasado con la ingeniera Ruth, como el punto en donde más hace esfuerzo. Pero no, ya hablando, esto ya es hablando del comportamiento de la tubería. Y sí es el mayor esfuerzo, digamos, cuando usted hace su instalación sanitaria, ese esfuerzo cortante medio es el comportamiento que se está haciendo el flujo. ¿Cómo es el comportamiento del flujo? Entonces, si tenemos un esfuerzo que no supera el pascal, lo que vamos a tener es que se va a estancar las aguas, se va a empozar, todos los lodos se van a quedar en un solo sitio, no es autolimpiante. A eso se refiere. Es que la tubería, esas condiciones de operación deben ser autolimpiantes y por lo tanto deben ser mayor que 1 pascal. Y eso se da de acuerdo a esa fórmula. Entonces, peso específico de las aguas residuales, entonces utilizamos 10.300 newton por metro cúbico, el radio hidráulico que es igual al diámetro sobre 4 y la pendiente. Así hallamos el esfuerzo cortante. Entonces, siempre esa formulita nos debe dar mayor de 1 pascal. Y se refiere a las condiciones autolimpiantes de la tubería. Era eso. Bueno, ¿cuál es la velocidad máxima? Máxima permitida para las... La que ahorita nos dijo es la mínima, ¿no? Sí, señora. De Punto 75. 10. No, mal. Pues, ¿Quién profe, da acaba de más? decir que era 0.45 si es PVC. ¿La máxima? 0. No, estamos hablando de la máxima.
Ah, era Y la mínima es 0.45. punto La 45. máxima. La máxima. Ay, yo no sé cómo sacaron esos 5. Ahora sí como 10. que... No, no, imagínense una tubería con una velocidad, o sea, fluyendo el agua a 10 metros sobre segundo, eso arrasa con todo. Y a gravedad, la máxima velocidad son 5 metros sobre segundo, eso que nunca se les vaya a olvidar. ¿Qué es lo que uno revisa en un diseño? Esto, el diámetro, la velocidad, el esfuerzo portante. Entonces, que ya no se les olvide, ¿no? 5 metros segundo la velocidad máxima. Ahora, seguimos con ¿También los profe para parámetros. PS? Sí, señor, sí, también. Ah, bueno. 450 cuando la tubería es en concreto, ¿no? La profundidad mínima a clave. Eso es otro factor súper importante. Cuando ustedes vayan a realizar el seguimiento de obra de un alcantarillado, deben revisar esa profundidad a cota clave. Entonces, si se trata de una vía peatonal, la profundidad a clave mínima debe ser de 0.75 metros. Y si es una vía vehicular, pues ahí sí debemos darle garantizar mayor profundidad, no se nos vaya a dañar la tubería, de 1.20 metros. Profundidad a clave del colector. Estas cositas, estos datos son lo más importante en el diseño. O sea, si el diseño tiene menores estos datos o mayores, pues ahí sí está mal. Nos toca devolver el diseño. Bueno, entonces, para el diseño hidráulico, siempre se debe diseñar a flujo libre o por gravedad. Porque, o sea, para nosotros bombear, aunque hay casos especiales que toca bombear cuando hay muchos sótanos y se genera mucha agua residual, pues nos toca bombearla para conectarla a un colector principal. Pero lo ideal es que siempre se diseñe por gravedad, ¿sí? Y utilizamos la fórmula de Chesin, la de Manning. Generalmente la fórmula de Chesin lo que nos dice es que la velocidad es igual al radio hidráulico por la pendiente por el coeficiente de retorno. Ese coeficiente de retorno, perdón, del coeficiente de rugosidad, que es dependiendo del material, nos dan la constante. Entonces, simplemente escoger las formulitas de acuerdo al material que vayamos a utilizar. La fórmula más, ¿cómo les digo? Pues ambas se utilizan, pero la más indicada, es la palabra, es la ecuación de Manning. Entonces, en esta ecuación de Manning, como tiene, o sea, se aplican más parámetros, porque acá nos dice cuál es el régimen del flujo, ese régimen de flujo, si es crítico, subcrítico, aquí ustedes se acordarán de la fórmula de Reynolds. Entonces, y dependiendo del coeficiente de rugosidad, pues nos da la superficie friccional. Entonces, al tener más datos más constantes, pues es mucho más segura su aplicación. Entonces, siempre aplicamos generalmente la fórmula de Manning. Acá dentro de la memoria que ahora les comparto, les voy a dar como las especificaciones que se tienen en cuenta con la fórmula. Entonces, en las condiciones de servicio depende el material del conducto, la forma y el tamaño del conducto, la profundidad del flujo, el tipo de uniones, el número de uniones por unidad de longitud, el desalineamiento horizontal del conducto, igualmente
el desalineamiento vertical del conducto por efectos de las uniones, pues nos genera mayores pérdidas. Depósito del material, si no tenemos suficiente pendiente para que el material escurra con las aguas residuales. Entrada de los flujos laterales, penetración de raíces, crecimiento de biofilmes en el interior del conducto y deformación del colector. Entonces, estos factores se deben tener en cuenta en el momento del diseño. Aquí presentamos también una tabla de los valores del coeficiente de rugosidad de acuerdo a Manning. Entonces, si ya tenemos conductos de material de asbesto cemento, vamos a emplear el coeficiente de 0.011 a 0.015. En concreto, prefabricado, interior liso, rugoso, gres vitrificado, bueno, todas estas formulitas son las que nos da la misma resolución 330 y la aplicamos pues según sea el caso. Para tener en cuenta la unión de colectores, pues debemos coger la norma técnica NTC 1393 del ICONTEC. En esta norma nos establece cuáles son los requerimientos de las tapas de los pozos de inspección, de los accesorios que se emplean para determinar las pérdidas de cabeza hidráulica. Entonces, dependiendo del tipo de unión, nos da unas constantes y esas las aplicamos para la pérdida de cabeza hidráulica. Bueno, está también las pérdidas de energía que se dan de acuerdo a las diferentes uniones o intersecciones entre los diferentes colectores y a las que llega ya pues su pozo de inspección. Bueno, entonces, una vez determinado ya los diferentes criterios o parámetros de diseño, empezamos nuestro procedimiento o nuestra construcción topológica del modelo. Es lo que les decía. Inicialmente pues lo vamos a hacer de la manera más sencilla, que es aplicando la tabla de Excel. Pues acá en este ejemplo, pues les explico la topología que se sigue para determinando el modelo que es Siwergen. Entonces, de acuerdo a este modelo, nosotros explicamos cómo lo elaboramos. Entonces, ¿por qué se llama así? como la construcción topológica. No, el modelo Silver. Ah, Siwergen. Son programas, así como el EPANET, que es gratuito. Es que este modelo que manejé en este programa, en esta modelación, pues es un modelo que está garantizando, lo garantiza la EPA y la Organización Mundial. Pero hay programas que son gratuitos y nos genera los planos. En este modelo también nos genera los planos, o sea, no necesitamos estar construyéndolos en AutoCAD porque aquí ya lo genera, sino que los genera muy desordenados. Entonces también toca organizarlos igual que el modelo de EPANET. Ustedes pueden entrar por Google y mirar cómo pueden bajar ese programa y lo pueden trabajar también en del alcantarillado que yo les estoy determinando. Es muy sencillo, ya que dentro de este procedimiento, pues les estoy dando aquí la explicación. Entonces, primero, construyen topológicamente el modelo. ¿Qué es construir topológicamente? Entonces, como ya conocemos el levantamiento topográfico, nosotros conocemos todas las elevaciones donde vamos a ubicar cada uno de esos componentes. Ya tenemos claro dónde ubicamos el pozo 1, el pozo 2, el pozo 3 y el pozo 4 inicialmente. ¿Sí? Entonces partimos de la cota más alta y vamos a dejar un pozo inicial y ahí vamos trabajando de acuerdo al número de manzanas hasta llegar al punto más bajo donde sea nuestro colector principal y posteriormente llevarlo a una planta de tratamiento de agua residual. Si no tenemos, siempre hay que hacer un tratamiento antes
de llevarlo a la descarga al río o a una quebrada, ¿sí? De hecho, hay que sacar un permiso de vertimientos, lo que veíamos en una clase, que cómo se debe realizar un planeamiento o una construcción de un alcantarillado. Siempre debe estar articulado tanto con el esquema de ordenamiento territorial del municipio como el plan de saneamiento y manejo de vertimientos de ese municipio. Como son estudios que de obligatorio cumplimiento en cada municipio, pues siempre se deben articular. Primero, revisar esos dos para poder proyectar nuestro diseño adecuadamente y articulado con esos estudios. No podemos hacerlo independientemente. Pues aquí es independiente porque es en un centro poblado, pero lo tenemos que articular posteriormente al plan de saneamiento y manejo de vertimientos de esa zona, en este caso el municipio de Tenerife. Bueno, entonces, lo que hablábamos, primero las elevaciones, esas elevaciones pues es ingresar las alturas en cada uno de los componentes que vamos a ubicar. Segundo, ubicamos nuestros pozos o normalmente conocidos como manhole. Se ingresa nuestra cota de terreno, nuestra cota batea y nuestra cota clave. Posteriormente, ya ubicamos nuestra tubería, en qué material la vamos a trabajar. Entonces, si ya vamos a trabajarla en PVC, Novafor, bueno, ubicamos nuestro diámetro, le damos nuestra longitud, el material a utilizar, sacamos las constantes de rugosidad y le asignamos nuestra cota de batea inicial y nuestra cota de batea final. Posteriormente, ya en el último punto donde nuestra cota es más baja, sacamos nuestra descarga final. Entonces asignamos el punto de descarga final al sistema de alcantarillado. Y por último, ya decimos, de acuerdo al área, cuál es el caudal aferente, que es este planito. Este planito verde, si lo alcanza a ver. Sí, señora. Entonces, simplemente, como ya hemos ubicado 4 pozos, que empieza acá el pozo 1, el pozo 2, el pozo 3, que es inicial también, y el pozo 4, que es donde está el área que dice 0.090829. Entonces, a cada uno de los pozos, nuestro pozo 1 tendrá esta área aferente. Entonces, esto va a ir por la mitad y vamos a ubicar el punto más bajo. Entonces, siempre se da a conocer nuestra área aferente, donde qué le está llegando a cada una de esas redes. Espera, para que me entiendan. Y entonces, en el ejemplo que ustedes van a realizar, yo lo que voy a hacer es darles una topografía así. ¿Mm? Y ustedes lo que tienen que hacer es ubicar los pozos. ¿Dónde van a ubicar los pozos? Teniendo en cuenta las curvas de nivel. Entonces acá, el área aferente para este pozo número 1, pues va a ser la que le llegue. Lo que podemos hacer es un dibujito o una figura geométrica, puede ser un triángulo, un rectángulo, un trapecio, y le sacamos el área de pozo a pozo. ¿Sí? ¿Cuál va a llegar? O sea, de este pozo 1, como es un pozo inicial, pues necesariamente, espera a ver si tengo acá el otro pozo, sí. El otro plano, perdón, de áreas aferentes. Acá ya está el perfil de cada pozo. Vamos en otro.
Ah, ya sé por qué no está el de áreas. A ver, en este caso, no generé el plano de áreas aferentes porque me lo generó el programa. Entonces solamente lo que le hice fue sacarle el pantallazo de lo que me genera el programa SolverGen. Pero en nuestro plano, nosotros podemos hacer es unas líneas. Este programa es muy sencillo, entonces él mismo pinta como las áreas tributarias de cada uno de los pozos y por área nos determina el caudal. Entonces, ¿cómo determinamos? O sea, sacando estas áreas, nosotros determinamos nuestro caudal de diseño. Y Ya. no se está viendo el plano. Ay, perdón. Ay, perdón. Ya. Bueno, estas áreas tributarias. Entonces, al tener estas áreas tributarias por cada uno de los pozos, entonces lo que hacemos es, conocido nuestro caudal de diseño que nos dio 1.25, sacamos una regla de 3. Entonces, sumamos toda nuestra área aferente a las tuberías y nos da un total de 0.62. Entonces, para el pozo 1, va a drenarle o va a tributar el área de 0.137031. Entonces, lo que hacemos es una regla de 3, ¿sí? Si tenemos un área total de 0.62, un caudal de diseño 1.25, el área de 0.137, ¿qué caudal nos va a dar? Entonces, nuestro caudal que nos da es 0.2762, aquí arriba. Y así con cada uno de ellos, aplicando una regla de 3 para saber cada tramo qué caudal le va a tributar. Y estos caudales son los que le aplicamos a nuestra tablita de Excel. Ya les indico. Bueno, entonces ya teniendo nuestra área tributaria, nuestro caudal de diseño y nuestro caudal por tramo, empezamos a construir geométricamente nuestro modelo. Entonces, ya ingresando esos datos al modelo, nos da esta tablita. Ya nos da los diámetros y nos da las cotas a las que va a llegar cada uno de los puntos. Pues eso es lo más fácil que nos genera ese modelo. Pero, para que, de manera que ustedes lo entiendan, es determinarlo así. Entonces ya tenemos el pozo 1, tenemos nuestra cota terreno, nuestra cota rasante, nuestra cota batea, nuestro caudal de entrada, caudal de salida, línea gradiente. Todo esto lo podemos sacar en una tablita de Excel. Pero pues ya no nos alcanzó la clase. Ya empiezo la otra, pero bueno. Les voy a compartir este ejemplo para que ustedes lo miren. Profe, qué pena, profe, es que como tengo el internet tan malo, no he podido estar en toda la clase. O sea, ¿esto es un trabajo? O sea, ¿ya no serían solo 3 notas? No, estoy hablando, es que no, pues es que lo que quiero es que ustedes aprendan a diseñar, así yo no les voy a calificar. Los que vayan a la práctica, yo ya hablé con ustedes, les mantengo lo que hablé, pero los que no van a la práctica sí tienen que hacerme el diseño que se va a montar en la plataforma. Pero para que hagan el ejercicio, en la próxima clase vamos a iniciar con un ejemplo. Necesito que ustedes tengan su calculadora y ya hayan leído este modelo, este ejemplo, porque vamos a desarrollar la tablita de Excel paso a paso. Su ¿Listo? merced, la que nos envió, profe, qué pena que la interrumpa. El Excel que nos compartió con el documento que nos compartió es ese. Ahí, ¿cuál sería? Profe, su merced nos compartió un archivo. Espere. Es que, Ya clases pasadas. espere, miro.
A ver, yo tengo acá, una vez revisémoslo. A ver si ese. No, a ver, porque nosotros, en las clases pasadas de alcantarillado, lo único que les di son los parámetros de diseño, las resoluciones, esos parámetros los vamos a utilizar. No, no están, Claudia, no, esa tabla. Ese que dice red de conducción, ¿no? No, eso era para acueducto. No, ya para alcantarillado manejamos otra tabla que la vamos Bueno. a desarrollar en clase, se las comparto cuando iniciemos la clase para desarrollar el ejercicio. Sí, como ya la tengo formulada, simplemente vamos a desarrollar ese ejercicio para que ustedes aprendan a diseñar el alcantarillado sanitario. Pero ¿Cuándo sería la clase, profe? el próximo jueves, Ah, bueno. ay, el próximo jueves no Pero, estamos. profe, el jueves no, porque estamos en práctica. Ay, el 28. Ah, y la próxima sería Este sábado su merced tiene clase en Sogamoso. en Sogamoso, sí, pero pues lo que les dije también, no voy a avanzar por no atrasar a todos. O sea, la idea es que en esta clase... Profesora, buenas noches. todos. Profe, un favor inmenso. Este Pechito no va a ir a las prácticas, al viaje. Entonces yo sí tengo que hacer ese trabajo. Yo le agradecería inmensamente toda la información, o sea, incluyendo el video de la tutoría de esta noche, para yo ponerme al tanto. Pues hoy en la clase no he estado todo el tiempo por conectividad. Y pues si en la plataforma ya está subido la información para yo con este video empezar a trabajar, porque pues a mí sí me toca más trabajo. Le agradecería inmensamente. Sí, pero entonces les voy a compartir al grupo de WhatsApp. No lo he montado porque pues se supone que este es un trabajo que se hizo, ya se entregó, pero pues no hay lío. Y el ejercicio que les voy a poner es muy similar, pero lo vamos a hacer es con la tabla de Excel. Para la próxima clase, que no sé cómo vamos a hacer y cuándo sería, porque si nosotros nos vamos de práctica el 28, no sé si el sábado ustedes tengan disponibilidad para hacerlo el 30. Lo hacemos tanto virtual como presencial, que sería en Duitama. Pues Así. en mi caso, como le comento, profe, pues yo puedo ir trabajando con lo del video de esta tutoría, la información que usted monte en la plataforma para la evidencia que hay que presentar, y si tengo alguna inquietud, yo la estaría contactando, ¿sí? Porque Listo. como le digo, yo no voy a estar no voy a asistir allá al encuentro que van a tener ustedes a la visita, y pues yo sí tengo un volumen de trabajo mayor. Bueno, Wilson, de todas maneras, pues este sábado en Sogamoso podríamos les podría mostrar parte del ejercicio y para que los que quieran ir avanzando. Y ahí miramos si lo podemos conectar para el que quiera entrar a la clase de acueducto en Sogamoso. ¿A qué hora es, Olga? El horario. El sábado tenemos clase creo que a las 9:30 o 10:30. Estoy ya revisando porque no lo tengo. No sé dónde está. Con eso los que quieran conectarse. No lo tengo. No sé qué horas serán. Les escribimos ahorita o si tienen el dato. Bueno, entonces ya les comparto el ejercicio. Les voy a compartir lo mismo que está en la plataforma. En la plataforma este ejemplo ya está. Entonces lo vamos a desarrollar igualmente como en la tablita de Excel para el sábado. O sea, ustedes lo revisan y el sábado lo hacemos en la tabla de Excel. Verán que nos da lo mismo. No hay lío. Entonces, pues ya nos hablaríamos el sábado para los que estén en ese famoso.
los que se quieran conectar, pues ahí miraríamos si nos podemos conectar. Hay otra cosa. Me hicieron una pregunta. ¿Cómo es la programación? ¿A qué vamos a hacer o cómo es? Me hicieron una pregunta con electiva 3. El sábado en la Universidad de Sogamoso, presencial. Con electiva 3 me hicieron la pregunta que si era en grupos el trabajo que van a presentar. No sé, o sea, los grupos son los mismos que conformaron la empresa. ¿Sí? No es que todo Bogotá me va a entregar un solo trabajo, no. O un solo Sogamoso, un solo trabajo, no. Los grupos que trabajaron el primer 50% de la conformación de su empresa tienen que entregar sus productos porque es la empresa que va a ejecutar la obra específica. Entonces, por lo tanto, todos los formatos que deben estructurar en electiva 3 debe estar con el logo de la empresa. Los tipos de contrato, la contratación, el personal que va a trabajar, todo con su logo específico. Eso era lo que les quería aclarar. Profe, y lo del presupuesto. ¿Alcanzaron a ver parte de lo de la clase? Sí, ¿Sí? Por eso, Hola, profe. sí. Sí, por profe, eso. sí. Seguimos la clase. ¿Y dudas que hayan tenido Sí, de esa no, que- clase? pues ahorita estamos como montando todo el tema de cotizaciones, profe, pero pues sí está un poquito extenso. No sé qué probabilidad haya de que... Es que nosotros Sí, por profe. grupo somos solo de 2 integrantes. Sí, ¿Hay pero alguna hay varios posibilidad que compañeros que son solos. O sea, ¿hay una posibilidad de que, Steffi, que no le escuché? nada, que pues lo pudiéramos manejar como con más integrantes? Lo que pasa es que sí es bastante, digamos, el tema de las cotizaciones, de sacar las cotizaciones mínimo 3, los insumos. Estuvimos ayer pues verificando con algunos compañeros y pues está un poquito complejo, o sea, pues sí está extenso, no sabíamos si hay posibilidad de que podamos ampliar los integrantes de los grupos porque solo somos de a 2. Mire, Steffi, lo que pueden hacer es lo siguiente, se pueden reunir, listo, los que estén en Bogotá, el mayor número de compañeros, pero las cotizaciones mínimas son 3. Cuando uno evalúa precios, mínimo tiene que tener 3 cotizaciones para tener algo de veracidad y pues que la utilidad se incremente. Entonces, esas cotizaciones, digamos, sí las pueden trabajar entre 6, 7, lo que quieran, pero los proyectos sí son específicos de acuerdo a la empresa que ustedes tengan. Eso Bueno, sí lo pueden profe, hacer. pero ya es una ayuda, Sí, digamos, que podemos trabajar de esa forma, porque entonces ya Sí, claro. nos repartimos el trabajo para Es hacer que estas es cotizaciones. para solamente 2 personas. Entonces, si lo podemos hacer con mayor integrantes, el grupo de nosotros, los que quinto semestre, somos 6 personas, ¿sí? Entonces estábamos pensando si podíamos hacer los 6, pero eso nos parece realmente muy poco, profe. La verdad es harto el trabajo y tengamos en cuenta que para pedir las cotizaciones con las cantidades que aparecen ahí en el Excel, si yo voy a cualquier empresa, así sea por internet, me van a decir, oye, atiendan y me den una respuesta, yo tengo que... No, pero esto tiene que animarlos a que porque si no ustedes nos van a también ya... tomar que le estamos mamando. No, inclusive uno en Home Center puede sacarla virtualmente las cotizaciones. Sí, profe, eso lo estábamos hablando ayer que estamos reunidos, digamos, como Home Center, es una gran posibilidad, ¿sí? Y esa es más viable y más rápida. Pero, por ejemplo, ya para ir a caminar a otra ferretería grande, lo que dice Wilson es verdad.
si uno va como en son de, venga, meto esta cotización, ellos van a pensar que somos una empresa ya constituida, digamos, que vamos a ejecutar un proyecto como tal. Bueno, les voy a dar otra clave. Entren a la Bueno, página, entren a la página del SECO, busquen una obra vial. En Invías hay cantidad, ustedes ya pueden mirar cotizaciones. Busquen cotizaciones y dicen, la constructora tal tiene esta base y se cogen de ahí. ¿Sí? O sea, esa es otra. Cuando dicen el estudio del sector, como es obligatorio que la entidad suba estudio del sector, cogen esos términos y bajan esas cotizaciones. Esas las pueden aplicar sin necesidad de estar atoneando de constructora en constructora o de ferretería. ¿Mm? Ajá, bueno, listo, profe, no, eso ya es otra posibilidad. Eso es decir, Sí, eso como ejercicio. ¿Por qué es ujú, importante siempre sacar ese análisis? Pues es que ese es el que nos determina cuál va a ser en sí nuestra utilidad. Y más cuando no existía los pliego-tipo, que era como más complejo tener un contrato limpio, digámoslo así, ¿sí? Porque pues, toca maquillar el porcentaje que hay que ofrecerle al que lo da. ¿Mm? ¿Desde dónde tiene que salir? Pues tiene que salir de ahí porque los impuestos hay que pagarlos, las afiliaciones igual, la obra hay que construirla. Pues parte de la utilidad que se gana uno en los APUs con la compra en las ferreterías más económicas, pues eso uno ni lo ve, porque a veces hay que entregarlo al CBY. ¿Mm? Entonces, esa es la manera. Por eso hay que siempre determinar pues, precios altos, medios, bajos y determinar como el punto de equilibrio de la obra. Igual, dentro de los rendimientos, o sea, esos APUs, los análisis de precios unitarios que yo les facilité ahí, esos rendimientos son los establecidos de la gobernación de acá de Boyacá. Entonces es bueno que no la saquen y lo mismo son los mismos, mejor dicho, son los mismos rendimientos que trabaja también el IQ. Entonces por eso les digo, no vayan a cambiarle nada de esos APUs, nada de rendimientos. El precio es lo único que tienen que manejar ustedes ahí. Precios que se dan justificados de las ferreterías que han opcionado. Si yo reviso una APU que esté igualito a lo que yo les di, mejor dicho, ahí sí, les pongo cero. ¿Listo? Tienen que profe, mirar muy bien eso. esta página que nos está diciendo el SECOP, ¿es libre o hay que uno Pues es inscribirse que o algo? ustedes no están inscritos en el SECO, no contratan, No, profe, yo no. pues tienen que Solo hay inscribirse. una Me información que falta la deja ver, licencia de pero hasta, tecnólogo en obras hasta civiles para contratar. cierta... No necesita. ¿Quién le dijo a usted? Debe tener, lo único que uno necesita, si quiere trabajar mínimas cuantías, es el registro único tributario, un registro mercantil, sí, que si ustedes ya dicen que tienen su empresa, o sea, ya han conformado una empresa, bueno, claro que no les voy a exigir que vayan a registrarse en la Cámara de Comercio, porque después si no consiguen contratos, tienen que pagar algo. Pero para contratar ahora con el Estado es muy sencillo. O sea, el que no tenga trabajo puede empezar a trabajar con mínimas cuantías, suministros, pinturas, eso no requiere el título de tecnólogo. ¿Mm? Profe, qué pena, es que escucho entrecortado, no sé, entonces sí podemos hacerlo los 6 de quinto semestre que vas de Bogotá, presentarle el trabajo. Sí, señor. No, sí pueden apoyarse ¿Sí o no? en las ferreterías, pero cada grupo, cada empresa tiene que entregar su propio trabajo. ¿Sí me hago entender? Ustedes trabajan los 6. Entonces, se reparten el trabajo en las cotizaciones, pero el trabajo específico lo entrega cada empresa. Bien. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Claro, lo que me está pidiendo es que, por ejemplo, en mi caso, que estoy trabajando con Angie, nosotros tenemos ya en nuestra empresa un logotipo, un nombre de empresa,
y toda la información tiene que ir con este logo y con el nombre de la empresa que constituimos. Claro, los contratos deben ir con el nombre del representante legal, con las especificaciones, los exámenes o las pruebas de clasificación y de admisión del personal deben ir también con firma del representante y del supervisor que digan, no, este personaje que vamos a contratar como almacenista sí sirve. ¿Mm? Yo no voy a contratar al primero que llegó. No, debe tener cierto conocimiento para que me haga bien los registros, para que pueda tener una confiabilidad de que el material no se me va a perder. Lo mismo con la secretaria. Si no sabe contabilidad, si no sabe al menos manejar un Excel o un Word, estamos jodidos. A todos ellos, por eso les envié también los links que nos da el SECOP, los diferentes tipos de contrato. ¿Qué debe llevar un contrato de obra? Un contrato de prestación de servicios. Pues todo eso tiene que llevar el logo de la empresa y firmarlo el representante legal. O sea, es que ustedes están ejecutando la obra, deben entregar tal cual la organización, planeación, dirección, ejecución y control de esa obra que se les dio. ¿Para llegar a qué? Para llegar a un balance que me digan, ay, mire, de esta ahorita nos vamos a ganar tanto, nos ganamos tanto. No solamente es la utilidad. Vuelvo y les digo, el que me diga, no, es que nos ganamos solamente el 5% que dice ahí de la utilidad. Tiene 0. Porque tiene que mostrar realmente en su balance económico cuánto fue la utilidad. A eso tenemos que apuntarle. ¿Cuánto vamos a ganar en esa obra? Estoy en clase. Usted no salió de quién, de este muchacho, de Bueno, Giovanni. Así que ya no me afane. ahora sí los dejo, porque aquí están, bueno, nos Profe, debería vemos ser, la próxima parece que ese clase. trabajito debe ser grupal, profe. Señor, Ese trabajito debería ser grupal, profe. Por favor. ¿Cristian está solo? Estamos con José. Ah, bueno, está con José, tienen 2 compañeros. Está con su Pero compañerito para que no le dé miedo. hay más trabajo, no que le da miedo, sino es que está Mucho trabajo. Repartan, si no dice que están con Steffi, Lady, bueno, de Bogotá hay varios. Trabaje todo el grupo, pero se van repartiendo actividades, se entregan cada uno con sus loguitos de su Profe, es que las empresa. actividades que su merced dice que nos repartamos es información que se tiene que plasmar en papelería y todo independiente, sin importar si yo copio la cotización de mi compañero, yo tengo que llenar toda la documentación que respectiva con respecto a la empresa que se creó, así que es un trabajo adicional, porque no es las cotizaciones es lo de menos, ¿sí? El tema es llenar toda la papelería. Fíjese que usted acabó de hablar de contratación de personal. ¿Eso qué significa? Que toca hacer una selección del personal, ¿sí? Claro. Independientemente del tema de presupuesto. O sea, esto es una cosa totalmente aparte. Presupuesto más selección de personal, Pero ¿cierto? no es que en su Contratos. empresa, cuando la conformó, está el representante legal, está el supervisor de la obra, está el que va a organizar Sí, toda pero la es que, empresa, el claro, profe, usted tiene administrador. razón, pero es que uno menciona las personas que están involucradas y otra cosa es definirle los roles de contratación. ¿Por qué? Porque yo tengo que, entonces, si yo contrato a una persona, tengo que tener un manual de funciones y de procedimientos. Entonces, tengo que crear, vea, más trabajo, tengo que crear un manual de funciones y procedimientos. Tengo que hacer el contrato con el respectivo sueldo y demás que va entre el presupuesto para los IU. Entonces, fíjese que es el trabajo de guía, solamente el presupuesto, ya ahora tenemos que involucrarlo con la parte administrativa, ¿sí? Entonces, se está ampliando el tema. Por eso es que decimos, profe, que 2 personas no damos abasto para eso. Y tengamos en cuenta que usted lo mencionó en la clase pasada, el tiempo no se ha prolongado. Tenemos que sí o sí terminarlo en la primera semana de agosto. Sí. Y no tenemos sino que 2 semanas y media, menos. Y usted, acuérdese que con usted tenemos 3 materias, profe, y faltan otras 3. Así que yo sé que usted ha hecho excepciones grandes, pero créame que no es por llorar, pero en verdad, créame que es harto trabajo. Y está bien, pero no nos da el volumen, digamos, por el corto tiempo que tenemos. Ay, Dios mío, tengo que dejarlos. Pues mire, trabájenlo,
me muestran avances en la próxima clase y ahí vamos hablando. ¿Listo? Listo, profe. Bien, Ahí gracias. hablamos. Bueno, pero quiero verlos trabajar. Bueno, ahora sí, feliz noche. Listo, Nos profe, hablamos. gracias. Muchas Bueno. gracias, profe. Chao, que estén muy bien.